ustedes se han brincado la formación en las tortillas? Hasta todos los que se rieron se las han brincado. ¿Cuántos de ustedes se han brincado la formación en el banco o en algún lugar? Ya no pasa eso porque ya digital y que las transferencias, que no sé qué tantas cosas. ¿Sí? ¿A cuántos nos gusta hacer y llegar rápido a donde queremos ir? Y ser los primeros de otros, ¿sí o no? Y si llegamos tarde a un servicio o a algo que queremos tramitar, queremos adelantarnos la licencia, el pasaporte. Yo te los digo por experiencia propia, a mí no me gusta esperar tanto. ¿Sí? A mí me gusta siempre llegar primero. Trato de llegar primero y si no llego primero, pues busco la forma de entrar, porque me encanta. Sin embargo, dígale al que está a su lado, esto no es bueno. Así dígale, esto no es bueno. ¿A cuánto nos gustan los procesos? ¿A cuánto nos gustan los procesos, pero sobre todo los procesos de Dios? Y para que usted me pueda responder, le quiero compartir que un proceso de Dios es un proceso que tiene que ver con un trato intencional. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que intencionalmente Dios está tratando con nosotros. Es un trato intencional. Este proceso o los procesos de Dios lo que hacen es graduar de alguna forma nuestra vida delante de Él. Mediante Dios trabaja con nosotros o trabaja hacia nosotros de tal manera que logra a partir de este proceso trabajar nuestro carácter. ¿Cuántos tienen un carácter bien chévere que a todos les gusta? Ahí está la hermana Liz. ¿Ah? Nada más uno, de verdad, no puedo creer eso. Bueno, pues está claro, ¿verdad? Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestra identidad y Dios trata con lo que somos, cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros, como seres humanos, nacemos con una identidad. Tenemos dos tipos de identidades, la identidad que traemos de Dios y la identidad que nosotros empezamos a generar a través del carácter. Así que tenemos un temperamento con el que nacemos, colérico, sanguíneo, melancólico, ¿no? Entonces, de alguna manera ese temperamento es el que nos domina y el que nos hace ser lo que somos. No podemos decirle al Señor que cambie nuestro temperamento. No es parte del propósito del Señor. Precisamente es ahí donde trabaja el Señor. Trabaja en nuestro temperamento a través de los procesos. Y los procesos que vienen de Dios son procesos, muchos de ellos largos, otros de ellos cortos, pero todos duelen. Dígale al que está a su lado, todos duelen. ¿Y sabe por qué todos duelen? Porque vienen de Dios. Cuando no vienen de Dios, los procesos no duelen. Y cuando no vienen de Dios, los procesos no pasa nada, no sucede nada. Hemos estado hablando en el primer sermón de este primer mes de enero, primer domingo. En el primer domingo hablamos acerca de el sentido de pertenencia. Luego en el segundo domingo, ¿alguien se recuerda cuál fue el tema que hablamos y de qué fue lo que hablamos? Algo así como que yo recuerdo que era de la sanidad y no sé qué más, ¿no? ¿No se acuerdan? No, sanidad integral no era el tema. Sí hablamos de sanidad integral, pero ese no era el tema. Y provoca o da fruto, ¿verdad que sí? Ok, hoy vamos a ver un tema de la siguiente forma: cierto hoy, definitivos en Dios. Repito, ciertos hoy, definitivos en Dios. ¿Cuántos se saben Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, ¿sabe? Estamos viviendo generaciones que exigen resultados
inmediatos. Es lo que le decía hace rato acerca de la formación. Estamos viviendo generaciones en donde se exigen resultados, se exigen identidades terminadas y procesos acelerados. Señor, si estás tratando conmigo, pues apúrate porque me está doliendo. O si estás tratando conmigo, échale ganitas porque esto ya está muy grueso, ¿no? Muchos creyentes nos hemos sentido en el camino frustrados en algún momento de nuestras vidas porque primero sabemos quiénes somos en Dios, pero también aún no vemos manifestado lo que realmente queremos ser. Muchos de nosotros no estamos muy a gusto con lo que hoy somos. De repente vemos a personas que han progresado más rápido que nosotros, o de repente empezamos a notar que lo que queremos ser o lo que quisiéramos ser en este momento no lo somos, y eso de alguna forma fractura nuestras emociones y de alguna forma nos mete en algún problema o alguna situación. Hoy el Espíritu Santo quiere trabajar con nuestra iglesia y quiere enseñarnos una verdad liberadora, una verdad que nos puede bendecir a todos. No todo lo que es cierto en nosotros es aún definitivo. No todo lo que en este momento creemos que somos, no sé, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, pero ni siquiera lo que hoy en este momento creemos ser no es lo definitivo en lo que vamos a hacer o en lo que tenemos que ser, porque estamos caminando en un propósito. Somos humanos dinámicos, vamos cambiando de forma, vamos cambiando de carácter, vamos cambiando de dinero, de éxito, de cosas, somos dinámicos. Así que en este momento no es lo que realmente queremos ser cada uno de nosotros. Cierto soy y definitivos en Dios tiene que ver con la certeza de lo que yo soy en este momento, con la certeza de lo que en este momento tengo, con la certeza de lo que en este momento represento, pero no es la definitiva en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es o qué es lo que está en medio de la certeza y lo definitivo? El proceso. Y este versículo de Hebreos 11:1 habla muy claro de esto. Dice, es pues la certeza, ahí está la primera parte, es pues la certeza. ¿Cuántos en esta mañana tenemos fe? Ahí hay una certeza, ¿verdad que sí? Pero de ahí a que esta fe haga una obra es muy distante, todavía no está definido. Todos aquí tenemos fe, pero no todos estamos definidos en la fe. Así que es interesante que nosotros notemos hacia dónde nos quiere llevar el Señor y cómo es que Él quiere de alguna manera hacer cosas con nosotros. Un proceso de Dios es un trato intencional, como lo decía, hacia nosotros como sus hijos. Muchos estamos como el apóstol Pedro. Hoy vamos a platicar y nos va a ayudar un poquito la vida del apóstol Pedro y también la vida del apóstol Judas. Estos dos personajes que nos hablan de certeza y definitividad. Vamos entonces a entender que muchos estamos en un tema o en una certeza como la que estaba Pedro. Pedro sabía que había sido llamado. Nosotros sabemos que somos llamados. Pedro sabía que Dios lo había escogido. Nosotros sabemos que Dios nos ha escogido. Pedro sabía que tenía un propósito. Nosotros también sabemos que tenemos un propósito, pero todavía se lucha con ese carácter, todavía se lucha con esas emociones, todavía se lucha con esa impulsibilidad. Y aquí es en donde la verdad liberadora entra en acción. Puede ser cierto en Dios sin todavía ser una definitiva en ese sentido. Pedro es el mejor ejemplo de lo que la verdad podría hablarnos en esta mañana. La iglesia Redención y la iglesia y cada uno de los que somos hijos del Señor, en esta mañana tenemos que aprender sobre la certeza espiritual en cuanto a nuestra presencia, a nuestra vida, perdón. Esta certeza espiritual precede a toda transformación visible. Por un lado tenemos la fe, que es algo invisible, pero por otro lado tenemos el proceso. El proceso nunca va a ser invisible, el proceso va a ser físico, el proceso va a ser visible, lo vamos a ver todo el tiempo. Y esto es algo muy especial. Tenemos fe, ya venimos a Cristo, conocimos el Evangelio, pero ya somos lo que hoy somos. No, Señor. Hay dinámica, hay cambio, hay transformación. Unos continúan firmes adelante, otros ya no continúan.
Otros están entre que sí y entre que no, porque no hay una definitividad todavía. Y esa definitividad que es en Dios la define un proceso. Un proceso en el cual nosotros y todos y cada uno de nosotros tenemos que ir como que imaginándonos y pensando a lo largo y ancho de estos minutos que vamos a platicar, qué tipo de proceso tú has identificado que Dios está haciendo contigo. ¿En cuántos procesos has entrado? ¿Cuántos de esos procesos han sido exitosos y cuántos de esos procesos no lo han sido o no han sido efectivos? Primero, diríamos en cuanto a lo cierto, la identidad en convicción. ¿Somos llamados? ¿Sí o no? ¿Somos escogidos por Dios? ¿Sí o no? Y eso hace una certeza en cuanto a nuestra identidad con Dios. La identidad de Dios es la compensación o la comprensión, mejor dicho, espiritual, segura y revelada de quién soy según el diseño, según el propósito, pero también según la declaración del Dios maravilloso, independientemente de circunstancias, independientemente del pasado o independientemente de la percepción que tenemos del mundo o de la percepción humana. Entendamos una primera cosa en cuanto a nuestra certeza. Esta no nace de las emociones, esta tampoco nace de las opiniones de otros, mucho menos nace de los logros personales, ni tampoco de la cultura o del entorno en el que nos encontramos. Nace primero de lo que Dios dice que soy, pero también nace de lo que Dios me revela a mí y a ti de forma independiente o de forma particular, pero también nace de lo que Dios ha establecido desde antes que fuéramos formados. A muchos nos gusta ese proceso que tiene que ver con el nacimiento, que tiene que ver con el embarazo, que tiene que ver con esa fertilidad. Y nos gusta cómo es que Dios estableció el proceso para tener un hijo, desde el proceso de tener una relación hasta el proceso de que el espermatozoide llega al óvulo y logra penetrar y empieza el embrión y empieza a tener todo un proceso hasta que él viene a la luz. Si alguno de esos procesos es interrumpido, entonces hay problemas, y problemas muy fuertes en cuanto a la salud, en cuanto a muchos temas de la persona. Así que todos los procesos en los que entramos como hijos del Señor tienen y forman parte de lo que Dios dice que somos cada uno de nosotros. No es chasquear dedos, porque Él es poderoso para hacer de nosotros muchas cosas. No se trata de chasquear dedos, no se trata de hacer magia, sino se trata primero de lo que Dios dice que soy. No importa qué digan los demás, no importa cómo me vean los demás, no importa qué es lo que no he alcanzado aún todavía. Dios dice que soy su hijo. Dios dice que en Cristo soy vencedor. Dios dice que en Cristo soy triunfador, y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Eso se llama certeza, pero también tiene que ver mucho con lo que Dios revela, o lo que Dios me revela. ¿Y cómo me lo revela el Señor? Bueno, leemos la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Ahí hay la revelación de Dios. ¿Cuántos hacen oración con Dios? Allá hay revelación. ¿Cuántos asisten frecuentemente a la congregación? Allí hay revelación de Dios. Y ahí es donde me habla para poder entrar, para poder ser fuertes en los procesos, porque los procesos duelen, hermanos. Todos los procesos tienen dolor, y esos procesos son necesarios, claro que sí. Los que estudian la genética en cuanto al cuerpo dicen que el cuerpo, mientras más es expuesto al sufrimiento, o mientras más es expuesto a cosas que vulneran hasta cierto punto su capacidad de fortaleza, ¿qué creen? Se vuelven más fuertes. En medio de la adversidad se vuelven todavía más fuertes, porque tenemos en algún punto duda
en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos en algún punto que no hemos encontrado nuestro yo o no hemos encontrado nuestra identidad? Porque los procesos que Dios nos permite tener, intervenimos nosotros. Voltea al que está a su lado y dígale: no intervengas. En los procesos no debemos intervenir, en los procesos debemos participar. Y cuando participamos en los procesos de Dios, ¿dejan de doler? No. ¿Siguen doliendo? Sí, pero tienen un buen resultado. Y de eso se trata la vida del ser humano. Y de eso se trata la vida de nosotros, los hijos de Dios. De que los procesos en los que Dios nos permite entrar es para que nosotros seamos definidos en Dios, es para que nosotros seamos definitivos en Dios, es para ofrecer una real y verdadera esperanza en el Señor. La Escritura dice en Hebreos 11:1, lo que leímos hace rato: la fe es la certeza de lo que se espera. Pedro fue cierto desde el día 1. Desde el día 1 Jesús primero lo llamó. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado? Claro, si están aquí es porque Dios los llamó. En algún punto alguien les compartió la palabra. Eso es un llamado de Dios. Pedro fue escogido. ¿Cuántos de ustedes creen que son escogidos? Somos escogidos por Dios, estamos aquí. No es una casualidad, ¿verdad que no? Somos escogidos por Dios. Pedro fue escogido. Pero además hay algo más importante: Jesús lo nombró discípulo. Son niveles, hermanos. En el camino hay niveles, pero esos niveles no son jerárquicos. Esos niveles son de bendición, esos niveles son de edificación y esos niveles son de progreso. Soy llamado, soy escogido y paso a ser discípulo. Y ya cuando soy discípulo, entonces estoy en un proceso. Después de dejar de ser discípulo y haber pasado el proceso, entonces ya no dependo de algo, ya no dependo de alguien. Ahora otros dependen de mí. Ahora yo comparto la fe. Primero yo dependía del que tenía mucha fe. Ahora alguien depende de mí porque yo he pasado el proceso. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Habla de que en el proceso, a pesar de que sea un valle de muerte, Él está ahí con nosotros. Es importante que nosotros hoy en esta mañana podamos entender sobre lo que es ser certero y lo que es ser definitivo en Dios. La certeza la definimos nosotros, porque es una certeza de lo que soy, del para qué soy y del llamado que yo recibí de Dios. Pero lo definitivo en mí lo determina Dios. ¿Pero con qué o a través de qué lo determina el Señor? A través de los procesos. No hay otra forma. Solo y a través de los procesos es que logramos caminar, avanzar y mantenernos de pie en el Señor. Pedro, según fue llamado, fue escogido y fue llamado discípulo, pero él seguía fíjense, a pesar del que había sido llamado, había sido escogido, había sido discípulo, él seguía siendo primero impulsivo. No hay ninguno aquí que sea impulsivo, ¿ah que no? No, todos ya somos bien transformados, pero Pedro seguía siendo emocional, ¿sí o no? Era un hombre temerario, era capaz de sacarse la espada y cortarle la oreja a uno que le quería hacer daño a nuestro Señor Jesucristo. Era inestable porque él traicionó a nuestro Señor Jesucristo, pero además era un hablador sin filtro, lo que en Santiago hablaría como algo de que no refrenaba su lengua. Digan conmigo: este era Pedro. Ahora digan conmigo: ¿quién soy yo? Porque todos somos certeros en qué. ¿Somos llamados, sí o no? ¿Somos escogidos, sí o no? ¿Somos ahora discípulos, sí o no? Pero ¿y la otra parte? ¿Qué seguimos siendo? Algunos somos impulsivos, tal vez. Otros somos peleoneros, dice la hermana Gemita, tal vez. Otros somos insensibles, otros somos emocionales, otros somos habladores sin filtro. ¿Y esto qué hace? Hace de nuestras vidas que
no avancen. Así que era cierto que Pedro era apóstol, sí Señor, pero no era definitivo. Tenía que pasar un proceso todavía el apóstol Pedro. Pedro caminaba con una identidad adelantada en cuanto a su carácter. Él ya tenía una identidad, pero siempre se adelantaba a lo que él quería que fuera. Porque resulta que le dice el Señor: te voy a lavar los pies, no me los lavarás. Déjate lavar los pies, si no, no vas a entrar conmigo al reino de los cielos. Ah, no, entonces lávame los pies y todo mi cuerpo. No, Señor, no estás entendiendo. No es lo que tú, no es como tú, sino es como yo te lo estoy diciendo. Es como sean mis procesos, ¿sí? Si uno de nosotros en alguna parte de nuestra etapa de vida ha brincado algún proceso de Dios, por eso estamos medios chaparrones. O también por eso estamos medios deformados, porque todo proceso tiene un camino y tiene que empezar y tiene que terminar. Si ese proceso lo interrumpimos, simplemente, hermano, no funcionará en nuestras vidas y seguiremos formándonos en el proceso y seguiremos siendo, como le dijo el apóstol Pablo a algunos cristianos, de los cuales le decía el apóstol Pablo: ustedes ya deberían de ser unos chéveres en Cristo, pero siguen siendo unos niños fluctuantes aún. Cuando en este momento ustedes ya deberían de llevar discípulos, ustedes quieren seguir siendo discípulos, quieren seguir siendo o dependiendo de otros, son niños fluctuantes en su fe. ¿Y saben por qué? Porque estos tremendos no habían permitido que los procesos de Dios se completaran. No interrumpamos los procesos de Dios, aunque lloremos. Si lloras, llora con ganas, métete en oración, métete y humíllate delante del Señor. Y si vamos a llorar porque nos está yendo como en feria, dejemos que esto suceda en oración, dejemos que eso suceda en humildad, dejemos que esto suceda y que tenga Dios su proceso. Señor, párale porque esto está muy duro. Señor, ya cuando, Señor, mira. Casi la mayoría queremos avanzar a la cola, queremos llegar primero, queremos que las cosas funcionen como nosotros queremos. Pedro caminaba entonces como una identidad ya en Cristo, pero también, ¿verdad?, adelantado en cuanto a su carácter. Dios primero declara quién eres, y una vez que Él declara quién eres, empieza a trabajar en lo que serás. Ese es el proceso. Hoy declaramos todos que somos en Cristo hijos de Dios. Y los que aún todavía no son hijos de Dios, porque también tenemos que aclarar esta palabra. Una es ser cristiano y otra es ser hijo de Dios. En la Biblia se menciona a un cristiano en dos líneas. Primero, se menciona cristianos espirituales, que son aquellos que caminan en la fe, que son certeros en cuanto a su llamado al evangelio. Pero también tenemos cristianos carnales, que saben que, como Pedro, que ya están en Cristo, que ya tienen un llamado y que están entrando en un discipulado, pero todavía les gana la boca sin filtro, todavía les gana el corazón impulsivo, todavía les ganan muchas cosas. Esos son los cristianos carnales. De estos dos hay otro más, hay un cargo mucho mayor: hijos de Dios. ¿Quiere hacer una pregunta? Digo, a lo mejor le atinamos. Pregúntele que está a tu lado: ¿eres hijo de Dios? ¿Sabe qué te va a decir? Te voy a decir que te va a responder: sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Dios. ¿Sabe? Ahí le va. ¿Qué dice la Biblia de los hijos de Dios? Cuando se le acercaron los fariseos a Jesús y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús les dijo: ah, caray, ¿y entonces por qué abrogan toda la ley de Abraham? ¿Por qué no la cumplen? Si son hijos de Abraham. Si realmente fueran hijos de Abraham, la voluntad de Abraham harían. Pero ustedes, les dice el Señor, son hijos del diablo. ¿Y saben por qué son hijos del diablo? Porque la voluntad del diablo quieren hacer. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hacen y cumplen la voluntad de Dios. No hablamos de perfección, hablamos de hacer la voluntad de Dios. No hablamos de perfección, hablamos de estar de acuerdo con Dios. Acuérdate la vez que le has reclamado a Dios. Acuérdate la vez que has dudado de Dios. Acuérdate la vez
que llegó un punto en el que ya no sabes ni si eres de Team Marín de doping, güey. Porque te sientes confundido, te sientes como en el limbo, no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, no sabes quién es Dios y no sabes por qué lo adoras y no sabes ni por qué vas a la iglesia. Todo eso se llama no estar definidos, pero no significa que no estés certero. Puedes tener todos estos espasmos de alucinaciones, puedes tener todas estas confusiones en tu vida, pero aún así, dígale al que está a su lado: eres escogido. ¿Sabes por qué eres escogido aún así? Porque aún Dios no te ha definido. ¿Y sabes por qué? Porque sigues en el proceso. No pasa nada. Bueno, si pasa, échale ganas. Simple y llanamente déjate ir en el proceso. ¿Te está dando coscorrones el Señor? Pues bienvenido, Señor, con tal de que me ames. ¿Te está dando coscorrones el Señor? Pues si con esto, Señor, la cosa va a mejorar, échame otros 2 más. No son los que tú quieres, son los que yo te voy a dar. ¿Está aquí conmigo? La fe sostiene lo cierto, aunque todavía no sea visible esta fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, pero no la vemos, es invisible, pero allí está. Sigue siendo cierta porque es Dios en quien creemos. Siguiente activo: la definición o lo definitivo. Dios termina lo que inicia. O sea, aunque a veces nosotros intervenimos en el proceso de Dios, de todas maneras Él lo va a terminar. ¿Y ese proceso va a terminar en qué? ¿Va a terminar en algo bueno? ¿En algo bueno de qué o de quién o de por qué? ¿De mí o de que yo lo vea? ¿O va a terminar en algo bueno en la voluntad del Señor? Va a terminar algo bueno en lo que Dios ha determinado. Filipenses capítulo 1 versículo 6: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que naciste imperfecto, pero ¿quién está perfeccionando esa obra? Mira, cuando viniste a Cristo estabas bien, Federico. Y los años que llevas en Cristo, ¿qué creen? Diga, ¿qué? Ya estás más guapo. Y te lo han dicho. ¿Sabes cómo te lo han dicho? Órale, ya te veo diferente. ¿No te lo han dicho? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. ¿Y sabes por qué? Porque hay un proceso en el que está Dios trabajando para ti. Por eso yo me alegro porque, y ustedes también se deben alegrar porque en este momento, ¿con cuánta lana cuentan? No, pastor, pues no sé. Yo creo que ando en números rojos. Yo le calculo tener por ahí, tal vez, pastor, unos, ¿qué será? ¿Qué le gusta? Unos 30,000 pesitos de fondo. Pero ¿qué cree, pastor? Tengo como 150,000 de deudas. Y ahí la estoy llevando. Ahora, ¿es así como Dios quiere que estés? ¿Estás certero de que Dios es el Dios de la vida y del dinero y de la plata? Ok, ¿quién va a ser el definitivo en ti? El Señor. ¿Quién ya te tiene preparada la casa que quieres? ¿Quién ya te tiene preparado el carro que quieres? ¿Quién ya te tiene preparado esos viajes maravillosos que te gustaría hacer con tu esposa, con tus hijos, con tu familia? ¿Quién ya tiene preparados esos ricos momentos en los que a lo mejor vas a tener un buen desayuno en un buen restaurante? Vas a caminar placenteramente en una playa y no le tengas que preguntar a la persona ¿cuánto vale su coco, Señor? Porque a veces te alcanza. Porque normalmente cuando preguntamos los precios no es para comprarlo, es para evaluar. Y entonces te dice, pues le vale 300 pesos. Y no hay forma de que me dé uno partido a la mitad. Y va a llegar el momento en que ya no vas a preguntar cuánto vale un coco. Deme 1, 2, 3, 4, yo los compro. Eso se llama ser definitivo. ¿En quién? En el Señor. El que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Pedro negó a Jesús, sí o no? ¿Falló en el momento más crítico, sí o no? ¿Cayó públicamente, sí o no?
¿Notan? Humanamente parecía cancelado su proceso. Humanamente parecía cancelado que su definitiva era eso, iba a ser un mal cristiano, un mal hombre, un mal hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios no abandona cuando Él inició algo. Pedro no fue rechazado, sino que fue restaurado y fue terminada la obra perfecta en Él. Lo definitivo no lo determina el fracaso, hermanos. Lo definitivo no lo determina el fracaso, lo determina la fidelidad que tengamos en el Señor. Dios no llama de forma improvisada. Si Él comenzó algo contigo, lo va a terminar. Antes que el Señor hiciera un propósito, un proceso contigo, ¿qué creen? Ya lo había diseñado. A ver, en 2 semanas voy a meter al pastor Javier en un proceso. Y le voy a hacer así, le voy a hacer asado, y va a pasar por esto, y va a pasar por esta otra cosa, y entonces va a terminar de esta manera. Pero cuando yo entro en el proceso que Él ya diseñó, yo no sé ni qué show. Es más, le pregunto por qué, si yo soy su siervo. Le pregunto por qué me quitaron un carro, o le pregunto por qué no he sido esa persona que me gustaría ser en este momento, y empiezo a tener problemas en el proceso. Y cuando empiezo a tener problemas en el proceso y no dejo que ese proceso termine, voy a quedar mal diseñado, voy a quedar deforme, y eso no me va a gustar nada. Siguiente aspecto, el proceso entre lo cierto y lo definitivo. ¿Qué pasa en ese medio del proceso? 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. Ahora vemos por un espejo, o por espejo, o oscuramente. Muchos de nosotros no entendemos por qué somos como somos. Muchas de las cosas que yo les hablo, hermanos, que yo les comparto, son experiencias mías. Yo le he preguntado a Dios y también le he dicho, no me gusta como soy. Se lo he compartido a mi familia, se lo he compartido a mis hijos. Quiero ser esa perita en dulce que muchos esperan de mí y no puedo. Lo intento y termino perita en dulce envuelto en chile piquín. Y eso hace áspera mi relación con los demás. Cuando nosotros entendemos que fuimos llamados, hay una especie como de espejo en donde todavía no vemos con claridad las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Pedro no entendía su proceso, no entendía su impulsibilidad, porque era así, no entendía sus errores, no entendía su debilidad. Veía borrosa su propia identidad, y seguramente que algunos de nosotros en algún punto hemos visto nuestra vida toda borrosa. ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hacia dónde le voy a dar? Y nos empezamos a meter en un punto en un punto oscuro en el que empezamos a poner tensos, y mejor le cambiamos de tema, ¿verdad? Porque si no, de alguna manera nos empezamos a poner tensos, porque ¿de qué voy a vivir? Cuando esté viejo, ¿cómo me voy a sostener? ¿Qué trabajo voy a obtener? O sea, empezamos a tener esos dilemas y esos problemas. Pero Dios sí veía muy claro lo que iba a llegar este Pedro. Pedro se convirtió en el primer predicador pentecostés. En el primer siglo, donde su mensaje inicial, porque se inauguró su vida ministerial y apostólica, ¿cuántas almas se convirtieron en ese mensaje? 3,000. ¿Cómo la ven? Ay, 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 qué padre. Pero además Pedro se convirtió en la columna apostólica, ¿sí o no? Y Pedro, además Pedro era un líder firme. Pero una vez que el Señor empezó a trabajar y él dejó que ese proceso se pudiera funcionar. Tenemos algo muy importante. Mientras Pedro se veía inestable, Dios lo veía terminado. ¿Y qué creen? Así Dios nos ve esta mañana. ¿Alguno de nosotros está teniendo algún problema de salud?
Si usted en algún momento se siente mal de salud, ¿qué creen? Yo le digo esta mañana, Dios ya lo está viendo sano. Pero ¿cómo es posible, pastor? Si ya me dijeron. Sí, está cierto que estás enfermo, está cierto que los médicos te dijeron que tienes esto o aquello, pero lo definitivo está en las manos de Dios. Y el proceso nos va a ayudar a recibir esa sanidad. Yo no puedo esperar que las cosas que me están pasando, entre comillas, malas, sean una desgracia para mí, sino un proceso de Dios para hacerme todavía mejor en Cristo. La clave entonces está que nuestra visión es parcial. Nuestra visión es parcial, pero el plan de Dios está completo. El plan de Dios está completo en nosotros. Yo voy a terminar esta mañana dando como que ¿cómo llamarlo? A mí me gustaría darle una vueltecita a la vida de Judas. Así como yo les hablé del cómo Pedro entró a sus procesos y que seguramente alguno de nosotros no ha entendido por qué estamos viviendo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Vamos a entender lo siguiente: Pedro logró ser el líder espiritual, Pedro logró ser el predicador del Pentecostés, Pedro logró ser la columna del apostolado. ¿Saben por qué? Porque aceptó el proceso que Dios lo metió. Pero hay otro que no aceptó ese proceso. ¿Cómo se llamó ese apóstol? El señor Judas. Ay, Juditas. ¿Cierto en su llamado también, sí o no? Dios lo llamó a Judas, pero él perdió el proceso. Judas es uno de los ejemplos, y hay otros mucho más ejemplos serios en la Escritura sobre alguien que fue primero escogido, pero también fue llamado. Además fue un hombre cercano a Jesús. Es más, él contaba la lana de la iglesia, ¿va? ¿Sí? Y era un participante del ministerio porque fue a predicar, pero nunca llegó a ser definitivo, porque fracasó en el proceso en el que Dios lo metió. ¿Te acuerdas de otro más? Hay otro en la Biblia. Tenemos a Sansón. ¿A quién más tenemos? Cuando no estamos de acuerdo con los procesos de Dios, cuando intervenimos en los procesos de Dios, cuando le queremos echar la manita a Dios en los procesos no terminan bien. Aprendí con las personas que estudian la genética, los científicos que estudian la genética, que un embarazo se tiene que dar a partir de una eyaculación y de una intercesión con un óvulo. La inseminación no tiene ese proceso. Y según se dice que esos pueden tener ciertos rasgos de incompatibilidad y además grados de error, porque no pasó a fuerzas tiene que pasar por el proceso, porque eso fortalece al espermatozoide, lo hace fuerte, ¿sí? Para llegar y tener que hacer lo que tiene que hacer. Nadie de nosotros, hermanos, que esté viviendo en este momento un proceso, lo tengamos que interrumpir. La voluntad del Señor es que nosotros lo aceptemos. Judas fue cierto, ¿por qué? Porque Jesús mismo lo eligió para ser discípulo, Jesús mismo lo eligió para caminar con el maestro, Jesús mismo lo eligió para ser enviado a predicar, y Jesús mismo operó en él una vida pública. Pero sin embargo, este proceso, apóstol, hombre, no permitió que ese proceso se pudiera lograr. El problema de Judas no fue de alguna manera el llamado, sino que fue el proceso. Judas nunca permitió que Dios trabajara qué cosas, y ahí te va, porque esas son las áreas en las que todo el mundo tenemos problemas. Primero, no nos gusta que Dios trabaje en nuestro corazón. Déjamelo en paz, mi corazoncito, Señor. Y es que ahí es en donde se mueve todo. Hay quienes amamos ser iracundos, hay quienes amamos ser borrachos, hay quienes amamos ser pendencieros, hay quienes amamos ser groseros, hay quienes amamos ser, alguien dijo por aquí una palabra, peleoneros, hay quienes amamos hacer todo esto. Y cuando Dios quiere trabajar en ello, en ese proceso, nos quiere ayudar. ¿Para qué nos quiere ayudar? Para que ya no pases por eso. No.
Espérate tantito, Señor. Espérate tantito. Su avaricia. Otro de los puntos es la avaricia, pero también su doble vida, pero también sus motivaciones. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a vivir como vivimos? Así que nosotros entendemos que externamente Judas era apóstol, sí, Señor, pero internamente seguía siendo ese hombre carnal, dejándose llevar por una vida delictiva en su espíritu. Mientras Pedro fue confrontado y Pedro fue quebrantado, Judas ocultó su corrupción. El proceso no se permite, el proceso no se permitió o no se permite terminar, y cuando no se permite terminar se destruye y no se termina la obra que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo te sientes en este momento? ¿Estás certero que Dios te llamó? Amén. ¿Estás certero que eres un hijo de Dios? Amén. ¿Estás certero que eres un discípulo? Amén. Pero ahora la pregunta, ¿ya identificaste el proceso que estás viviendo? Los procesos tienen un principio y un final, pero no tienen el tiempo definido. Este proceso puede ser inmediato, o puede ser largo, o puede ser mucho más largo. Puede durar años incluso. Mándeme. Pues no lo estamos viendo cuando queremos intervenir. Y eso es lo que Dios quiere que esta mañana todos nosotros entendamos. ¿Acaso no nos hemos cansado? ¿Acaso nos gustaría un día, hasta han hecho películas de esto? A mí me gustaría ser rico, y piden un deseo y al otro día se duermen y al otro día amanecen como ricos. O a mí me gustaría ser mi mamá y que mi mamá fuera yo, ¿no? Y piden el deseo y se duermen y al otro día, ¿sí? ¿A poco no nos gustaría un día amanecer y que ese proceso se haya terminado y nos haya subido Dios un escalón? ¿Verdad que sí nos gustaría? Claro que sí. ¿Puede pasar? Sí, Señor. Y no es por arte de magia, es porque dice Dios, te dejaste tocar, te dejaste mover, te dejaste controlar y dejaste que yo hiciera un proceso en tu vida. No fuiste rebelde, no fuiste vanidoso, no fuiste orgulloso, sino que dejaste que yo te tocara, que tocara tu corazón. Así que hoy, esta mañana, yo considero muy importante que podamos tener una oportunidad de orar, que todos nosotros nos pusiéramos sobre nuestros pies y que pudiéramos hacer una palabra de oración con respecto a nuestra vida. Cada uno de nosotros ha entendido en esta mañana que somos certeros en lo que estamos. Está claro que todos aquí tenemos un llamado en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero Dios nos llamó. Pero también estamos conscientes y certeros que somos elegidos por Dios. Él nos eligió hoy, por eso estamos aquí. Pero también Dios nos hizo sus discípulos. Ahora bien, ¿qué les parece? No vamos a orar para ver si podemos ser o no certeros. Tampoco vamos a orar para que sea un definitivo en Dios, no, Señor. Mejor hoy vamos a decirle a Dios, quiero participar en el proceso, aunque me duela. Lo quiero terminar. ¿Cómo puedo participar en el proceso que Dios tiene para mí? No sé qué estás viviendo, pero ¿acaso te has quejado? Ya deja de quejarte. ¿Acaso te has desesperado? Ya deja de desesperarte. Deja que ese proceso siga avanzando. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar de acuerdo? Como dice el rey David, voy a estar de acuerdo, Señor, me está doliendo, pero voy a estar de acuerdo porque yo quiero que tú definas mi vida y no yo o el hombre, o no las personas, o no otras fuentes, tú, Señor, porque si tú defines mi vida, entonces estaré firme siempre. Si tú defines mi vida, entonces seré ese hombre y esa mujer que estará caminando hacia una vida real y no una vida ficticia, fantasmagórica o emocional, sino una vida que complemente mi fe, pero también que complemente mi paz. ¿Saben ustedes que esta mañana el Señor vino con un regalo para ustedes? Sí. Y ese regalo se llama Shalom.
Y la palabra shalom es una palabra hebrea que define varias cosas. Primero, propósito. Propósito. Nadie de ustedes, no importa si en este punto de sus vidas son los más rebeldotes, o no importa si son los más obedientes, no. Para todos el regalo viene como un shalom. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Pero también shalom quiere decir prosperidad. Prosperidad. Dios quiere prosperar tu relación con tu esposo o tu esposa. Dios quiere prosperar, es más, Dios quiere prosperar tu propia relación contigo mismo, porque de repente estás peleado contigo mismo. De repente no te gustas como eres, de repente no te gustas cómo están pasando las cosas, de repente sientes que ¿por qué yo no me merezco esto, Señor, que estoy viviendo? Dios te quiere prosperar ahí también. Pero el shalom también quiere decir algo mucho más fuerte, que es vida en abundancia. Yo he venido para que ustedes tengan una vida feliz y una vida en abundancia. Así que hoy vamos a orar. Y en esta oración yo voy a incluir una oración adicional que sentí desde la mañana, y es orar por salud. Yo no estoy de acuerdo que estemos enfermos. Hay dos tipos de enfermedades que yo conozco. Son aquellas enfermedades en las que son causadas por algo. Puede ser un propósito de Dios, puede ser un descuido, puede ser una irresponsabilidad, puede ser muchas cosas. Ese es un tipo de enfermedad. Y ese tipo de enfermedad Dios la quiere sanar. Dios quiere sanar. Dice, mira, tú la regaste y por eso estás así como estás, pero yo te voy a sanar hoy. Te voy a dar una oportunidad más. ¿Cuánto lo creen? Restaurar columna, restaurar hígado, riñón, restaurar el páncreas, intestinos gruesos y delgados, el cerebro, que se desinflamen las venas, las articulaciones. Dios lo quiere hacer hoy en esta mañana. ¿Cuántos están certeros que eso puede pasar? Amén. Pero la segunda línea de la enfermedad es la enfermedad natural. O sea, esa enfermedad que tienes cuando tienes 57 años, que ya aunque quieras ser de a 25, ya no puedes. O sea, uno de 25 se sube 100 escalones, ¿en qué? En 10 minutos. Uno de 57 se lo sube en 30 minutos. O sea, ya, y los de 60 ya no lo suben, dice la hermana. O sea, es una enfermedad natural la que se va dando por el tiempo y todo ese rollo. Pero aún así, la Biblia dice que las personas pueden morir. Fíjense qué contradicción. Dice, pueden morir en sana vejez. Incline su rostro. Y las personas que tengan fe, que es una certeza, díganle, Señor, no estoy muy a gusto en este proceso que estoy viviendo, pero lo acepto. Dígale, Señor, quiero caminar en el éxito como lo hizo y quiero terminar bien como lo hizo Pedro. Pedro primero fue un hombre impulsivo, temerario, Señor, pero después fue el hombre que predicó tu palabra, capaz y audaz. Yo quiero ser ese hombre. Yo quiero, Señor, que ese proceso que estoy viviendo tú lo sigas haciendo. Lo recibo, lo acepto, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad. Padre, en esta mañana, gracias por la vida de la iglesia.